la sede prácticamente desde los inicios de la sede, a comienzo del 2000, cuando se inauguraron estas instalaciones para la actividad de extensión universitaria de nuestro campus de San Vicente aquí en la ciudad, y hemos tenido la gran suerte de poder contar con este secretario diocesano, con su actividad anual, con sus ciclos anuales, y yo quiero dar expresamente mi agradecimiento a Ginés Pardo, que es que está coordinando todo estos ciclos de actividades del secretariado diocesano en estos años, y que siempre con mucha ilusión, con mucho interés, nos proponen nuevas actividades para desarrollar aquí en la sede universitaria. Como les digo, están ustedes en su casa. Este año el ciclo tiene por título, hemos dejado allí la imagen de portada, Ser humano y espiritualidad. Y se van a desarrollar 3 sesiones, hoy día 4 de febrero, la próxima el 17 y la tercera el 24 de febrero, en diferentes ubicaciones de la sede. Hoy nos venimos aquí a la sala Rafael Altamira para la inauguración del ciclo, pero las siguientes sesiones serán en el edificio de San Fernando, como saben, está aquí en la calle de detrás. Y hoy tenemos además la gran suerte de poder contar con el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, don Juan Carlos García Domene, que además, comentábamos, villenero de nacimiento, como villenero también es Ginés, y una suerte poder contar contigo, Juan Carlos. Te damos la bienvenida aquí a Alicante y a la sede universitaria. Va a hacer la presentación del ponente nuestro querido amigo don Joaquín Pérez, que tiene la palabra para iniciar académicamente el ciclo titulado Ser humano y espiritualidad, con mi bienvenida como director de la sede. El año pasado no pude acompañarles por diferentes circunstancias, que no pude estar aquí en los meses de invierno apenas, pero este año sí que tenía mucho interés en poder acompañar a Ginés y a todos ustedes en el ciclo de este año. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo el honor inmenso de presentar nada menos que a un personaje importante, ¿no? Lo primero que se me ocurría casi es aquello como apareció una vez en un monumento a Dante Alighieri, y decía Dantis nomen satis, Dante, basta el nombre, ¿no? Porque un hombre que tiene tanta, no sé, tanta personalidad y tantas cosas, tantos atributos, tanto que podíamos hablar, no quiero, digamos, entretenerme con esto porque sentiría robarte algunos minutos, ¿no? Pero sí decir, bueno, Juan Carlos García Domene, pues es de Villena, nació en 1960, familia cristiana, y, digamos, ingresó en el seminario de San Fulgencio de Murcia, o sea que somos colegas sacerdotes también, lo cual me alegro. Es doctor en teología pastoral por la Universidad Salesiana de Roma, licenciado en filosofía por la UNED. Si no digo todos los títulos porque nos entretendríamos demasiado. Pero ha compaginado la docencia pues con algo que a los que somos del gremio pues nos gusta también. Si nos toca en algún momento ser docentes, pues no dejar nunca el ministerio pastoral con todas las consecuencias. Lo ha hecho también. Ha estado en distintas parroquias. La última ha sido párroco de San Lorenzo de Murcia, miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores, profesor de Teología Pastoral y de Didáctica, enseñanza religiosa también en la Universidad de Murcia, director del Instituto Teológico San Fulgencio, y después ha sido nombrado director de la Biblioteca de Autores Cristianos de la PAC. Eso ya es una responsabilidad, como pueden comprender, francamente importante, ¿no?
porque el bien que ha hecho la BAC, lo que ha servido para publicar tantísimas cosas, biografías de santos, escritos, de todo, pues también uno que ha sido director, pues director de algo tan importante, pues francamente no diré que asusta, porque somos compañeros, pero sí que verdaderamente es algo interesante, que no siempre encontramos gente así. Últimamente ha sido designado canónigo numerario del Cabildo Catedralicio de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Por supuesto, pueden comprender que es colaborador en muchas revistas, en muchas ocasiones, innumerables charlas, ejercicios espirituales, pregonero de Semana Santa de Villena, tiene varios libros, algunos interesantes, enseñanzas al pueblo de Dios, a favor del hombre, etcétera, etcétera. Es decir, podemos decir que nos encontramos como un tesoro, ¿no? Que no solamente lo vamos a ver, yo casi me viene una idea como el que se encuentra en un museo y encuentra una serie ve allí libros importantísimos, ve obras de arte y dice, no, puede usted abrir la vitrina y hasta tocar estos objetos, ¿no? Y hasta mirar alguno de estos libros que tienen ya 6 siglos de existencia. Pues bueno, queremos decirte que estamos contentísimos, que nos alegramos de verdad de tenerte aquí y no quiero quitarte ni un minuto más. Bienvenido y de parte de todos, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación y háganle la raíz cúbica a todo lo que dice, porque sí, uno hace los servicios que le piden en la vida. Y mi vida ahora está entre Murcia y Madrid, precisamente porque la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, es un empeño grande, pero sigo también en la docencia activa, aunque acabo de cumplir 65 años. Ya dejé la Universidad de Murcia hace 5 precisamente, en el episodio del COVID, y aquí andamos. No sé cómo decírselo, buscando. Las personas que no buscan son las que no encuentran. Pero yo les agradezco la invitación porque he colaborado en alguna ocasión con la sede de Villena, también de este mismo foro, y también con la sede universitaria, pero Alicante es Alicante. ¿Qué les voy a decir? Nos acabamos de dar un paseo precioso por la ciudad con esta llovizna y tantas cosas. Me propusieron el tema, me lo dieron como pórtico de las jornadas o las distintas intervenciones y he procurado ceñirme. Yo hace años que ya no hago presentaciones con fotografías ni corto vídeos y los edito, perdónenme. Yo creo que donde esté la palabra y donde esté la escucha activa y donde esté la comunicación de una comunidad que busca, pues yo citaría a Benedicto XVI, que el diálogos es precisamente a través de la palabra encontrar la razón. Ser humano y espiritualidad. Mi especialidad es siempre la teología pastoral, la enseñanza religiosa escolar, y mi tesis doctoral se llamaba El diálogo fe-cultura, en los documentos de la Conferencia Episcopal Española. Y lo hice con mucho gusto y yo soy un enamorado del Concilio Vaticano II, que eligió el diálogo como la forma de estar en el mundo. El tema concreto, espiritualidad y espiritualidades. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos conciencia viva de cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo se ha transformado nuestra cultura y también cómo se han transformado las condiciones de vida. No solo en España, en la Comunidad Valenciana, no solo en Europa, sino globalmente. Y si tú estás auscultando lo que está sucediendo, dices,
con las palabras que luego el Papa Francisco firmó con tanto gusto. Dice, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Palabras que todos decimos ya como un cambio de época que probablemente comenzó cuando cayeron las Torres Gemelas, pero previamente cuando había caído el muro de Berlín. Para nosotros hemos tenido siempre otro ciclo en España, distinto al ciclo centroeuropeo, pero creo que ahí andamos. Creíamos en los años 70 que habíamos presenciado y habíamos asistido a la muerte de Dios. Dios ha muerto, pero parece que no, ni entonces ni ahora. Dios tiene otras mediaciones y quien busca a Dios tiene otros modos de buscarlo. La Iglesia eligió otra forma de estar en el mundo y yo creo que cada 10 años antes eran las generaciones, ahora deben ser cada 5, y yo ya no sé a qué generación, bueno, sé a qué generación pertenezco, que habiendo nacido en el 60, soy del baby boom, y ahí estamos. Veremos a ver quién reemplaza esta alegría que hemos tenido, pero seguro que habrá reemplazo y seguramente interesante. Yo les propongo un decálogo, esto lo tengo un poquito trabajado en las clases con alumnos en el Instituto Teológico. Alguna de estas cuestiones que voy a decir la he publicado en alguna revista y, bueno, yo creo que hay algo muy importante. Hablaré un poquito, pero les he traído el papel porque a veces nos ponemos a hablar y la propia dopamina, no sé cómo llamarle, la propia alegría de poder hablar, pues a veces te trae ejemplos y cosas. Así que me centro y vamos al ataque. ¿Cómo es esta época en la que estamos y cómo es esta cultura en la que vivimos? ¿Y cómo podemos ponernos a dialogar creyentes y no creyentes, creyentes de muchas tradiciones religiosas y, sobre todo, el desafío de la vida de la gente? Porque la cultura es la vida. Desde el año 75 hemos definido la cultura como las formas de vivir. La cultura no son solo los libros de los incunables, la cultura no son solo las reservas que hay en las pinacotecas, eso es una cultura que es nuestro pozo, nuestras raíces, pero las producciones artísticas son tan valiosas como las producciones culturales, hasta la gastronomía es una cultura. Podemos decir que hemos pasado de una cultura de un individuo que estaba muy ordenado, muy bien situado, que casi nunca salía de su lugar, de su terruño. Había personas que no habían visto nunca el mar en Villena, y se murieron sin ver el mar. Y estábamos conectados con ferrocarril hacía 150 años, hace ahora. No. Hemos pasado de un individuo situado en una familia que no había mutado de clase social, no había mutado de pensamiento religioso, no había mutado de cambios políticos, no había mutado de oficio hacia el oficio de sus padres, no mutaba de clase social o económica. Pasamos a unas cosas que vinieron con las revoluciones del 19 y a otras situaciones que nos vinieron dadas en los grandes cambios y transformaciones del siglo XX. El individuo resultante de la crisis de la posguerra, que no es español, la crisis de la posguerra me estoy refiriendo a la crisis de la Gran Guerra Europea, después de Auschwitz podemos decir que el individuo se ha quedado solo, se ha quedado roto y se ha hecho añicos, pero todavía la antropología nos decía que se podía de alguna manera insinuar el ser humano. De ese individuo fragmentado hemos pasado a una exaltación de unos nacionalismos polarizados y a un trasterramiento errático. Ustedes no se confundan con las palabras, pero es que a veces hay que buscar palabras que digan lo que quieres decir y no sean equívocas ni tópicos. ¿Qué digo aquí? Que hoy tenemos a las personas muy solas. Estamos sin clan. Estamos con familias muy pequeñas o familias muy desestructuradas o reestructuradas. Estamos con personas que han dejado su lugar de nacimiento, que viven en un lugar de trabajo, que pasan los fines de semana en otro lugar,
que cuando tienen que ocupar el mes del verano, de las vacaciones, se van a otro lugar y andamos con unas familias que ahora necesitamos un mapa mundi para saber dónde están los hijos y los nietos. Un individuo que no solo se ha deslocalizado, sino que se ha fragmentado. Aquí soy un señor que soy venerable profesor universitario. Aquí soy un estupendísimo juez magistrado, pero los fines de semana me dedico a rehabilitar muebles en mi casita de Santa Pola, por decir algo. Porque hay compartimentos estancos en la vida de la gente. Ahí la religión ha entrado en esa compartimentación. Y a veces somos muy de una cofradía, muy de una tradición, pero luego la práctica dominical, la experiencia personal religiosa, la agregación a algún tipo de comunidad o grupo, han desaparecido. De la fragmentación del individuo, que es lo que tenemos delante, un hombre roto, un hombre, una mujer, ustedes entiéndanme, un hombre, una mujer rotos, aislados, dispersos en la globalización, pero como respuesta han surgido cada vez más unos nacionalismos muy potentes que seducen, que enamoran, que atraen como un polo. Y han conseguido que los nacionalismos como polos y las ideologías como polos, ahora, en lugar de ser como nos invita, al menos yo vengo desde la tradición católica, nos invitan los documentos de los papas, los documentos de las conferencias episcopales, las tradiciones de cristianos conciliares y muy posconciliares, nos llevan, en vez de a que los polos se complementen, sino que como es nacionalismo tuyo o el mío, se repelan. Y luego nos encontramos con que estos individuos rotos, generalmente lo diremos después, con algún tipo de vulnerabilidades y también con algún tipo de dificultades para salir adelante como personas, miembros de una cultura, pues que estamos trasterrados, no estamos en nuestra tierra y además vivimos erráticos. Podríamos poner muchos ejemplos, pero si ustedes quieren luego hablamos un poquito. Yo cuento un poco mi ponencia y luego yo tengo todo el tiempo. Hasta las 9:15 que sale mi tren, yo puedo estar como ustedes deseen. El segundo no mandamiento, sino hito del decálogo, dice, de la revolución sexual, que la vivieron nuestros padres ya, a la transformación desintegradora de la familia. Esto es un asunto mundial. Todas nuestras familias se han transformado yendo primero a la pequeñez del espacio de familia nuclear y después a la desintegración familiar. No tenemos el oficio de nuestros padres, no tenemos las ideas de nuestros padres, no tenemos el lugar de la casa familiar, porque hemos hecho probablemente una familia muy pequeña que quizá por la esperanza de vida tan alta, pues ahora, igual que uno ya siempre tiene 2 o 3 grandes trabajos en su vida a lo largo de la vida, y antes tenías un solo oficio para toda la vida y hoy tienes varias vidas laborales, a veces también la casi mayoría demográfica tiene varias familias, segundas uniones, terceras uniones, experiencias de familias de hecho. Si ustedes cogen el índice de matrimonios canónicos que hay en este país, ni la 10ª parte de hace 40 años. No quiero hacer una lectura catastrófica, ni siquiera una lectura moral, ni una lectura sociológica. Miro para elementos que traigo como un creyente que lee la realidad. Nuestras familias están no integradas o desintegradas. Y esto nos va a afectar mucho, porque la familia era el espacio natural de socialización, era el elemento determinante, más aún que la escuela,
y más aún que el grupo de iguales, y más aún que si eras rural o urbano, y ahora tu familia tiene una incidencia levísima. Cuando hacemos algún funeral, nos damos cuenta que el papel de los abuelos es más determinante que el papel del padre o de la madre. Las figuras de referencia, no solo en la transmisión de la fe, sino también en la transmisión de la cultura y de los valores, está siendo todavía sostenida subsidiariamente por el papel de los abuelos. El tercer punto que les propongo, de la globalización idealizada. Yo en los años 90 estaba seducido y casi abducido por la globalización. Es verdad que sabíamos que iba a ser una globalización que empezaría por los mercados, pero en la universidad, cuando se nos propuso la primera vez que tuviéramos aquellas experiencias de el proyecto Erasmus, el espacio europeo de educación superior, el crédito universitario, mamma mía, que nuestros títulos, que las personas, claro, ahora sí que tenemos una generación de europeos Erasmus, porque Erasmus es mucho más que ir a conocer otra universidad. Ahora se han hecho familias Erasmus, parejas Erasmus y así. Pues de esa globalización, que para mí también en sus primeros compases fue un motivo de ilusión, como fue la Unión Europea en los años 80, yo festejé aquel 1 de enero del 86 con una alegría memorable. Hasta las parodias de aquellas películas, ya somos europeos. Y hoy pues sabemos que la Unión Europea, pues que bueno, ya no les digo más que con sus caras estamos de acuerdo. De la globalización idealizada a la sociedad de la información. Ahora, quien nos ha globalizado es Steve Jobs, que en paz descanse, pero que tenemos en nuestros oídos, en nuestros bolsillos, en nuestras mesitas de noche y a veces bajo de la cabecera, el smartphone. Sea con la marca blanca, sea con el importado de China o sea con la competencia, podríamos decir, testimonial de alguna empresa europea alternativa. Pero esa es la marca. Lo que nos ha dejado dentro. La globalización hoy es fundamentalmente la sociedad de la información y de los desafíos. Miren que no les digo sociedad del conocimiento, y estoy en una sede universitaria, ni siquiera hablo de el camino de la sociedad del conocimiento que nos tendría que llevar a la excelencia, y que más aún tenía que provocar y destilar la sabiduría. No, yo no soy tan... Yo a mis alumnos cuando les doy metodología ya les explico que la información es un derecho, que es un poder, pero también que la información no es nada. Que lo haya dicho la inteligencia artificial es como cuando una ancianita decía hace años, lo ha dicho la tele, o lo he leído en internet, o lo ha dicho el periódico, o mi padre que tiene un libro y lo ha leído dice. Tener acceso a la información no es nada, es muchísimo, pero es nada. Transformar la información en conocimiento ya es algo. Entrar por los caminos del conocimiento a la excelencia es mucho, pero yo estoy en la sabiduría, yo ya estoy en otra liga. Yo estoy en una liga de veteranos, acabo de entrar. Y el día 24 mi banco me dice, ha ganado usted una nómina de la Seguridad Social, de una pensioncita. Esto es una cosa hermosa. Poca gente en pocos países puede tener la seguridad que tiene nuestro sistema de pensiones, que siendo el pequeño de los sistemas del bienestar todavía está en pie. Se han puesto de acuerdo los grandes de este mundo para que el día 24 de febrero tengamos, ya aquí a mí me pagan 24. Ahora yo he renunciado a los cargos, no puedo por la cuestión pastoral, pero sí he renunciado a otro tipo de
emolumentos porque me sobra. Porque también es verdad que no tener prole y vivir da solo, como dicen los italianos, alguna ventaja tenía que tener. La sociedad de la información es la característica. Se ha convertido en vehículo de ideas, en vehículo de revoluciones, en defensa de la libertad, pero también no hay más pornografía que hoy al alcance de chicos de 8 o 10 años. Podemos construir bombas, podemos acceder a incunables y como todo, ni nos lo vamos a cargar, yo al menos, ni lo vamos a poner en un pedestal porque esté endiosado. Es magnífico que estemos aquí unas cuantas personas y desde que lo suban a YouTube podamos verlo tantísimos. Es magnífico que la televisión diocesana pueda emitir un reportaje y diga los del diálogo Fe-Cultura están vivos, vivos y coleando. Vale, estupendo. Saludos a los que nos unan y se unan por estos medios. Pero no. Necesitamos un individuo fuerte para que sepa ir con un machete por la sociedad de la información y poder hacer síntesis del conocimiento. El cuarto nos afecta un poquito. Dice, de la crisis institucional de las religiones, lo venimos diciendo 35 años. Crisis institucionales, los dirigentes religiosos en crisis, los obispos, los sacerdotes, los imanes, los rabinos, las instituciones religiosas, los sacramentos, son una institución religiosa. Está en crisis. Está en una crisis no solamente los dirigentes, no solamente el culto oficial en los templos, no solamente el funeral del otro día no ha podido ser funeral de Estado porque alguna gente ha dicho, pero yo para qué voy a ir a 2 funerales, quiero estar en el funeral en Huelva con esa catástrofe. Es obvio. Pero la crisis es que estamos cuestionados en lo esencial. Está cuestionada la doctrina, particularmente la moral oficial, está cuestionada la práctica de los sacramentos y está cuestionado el ministerio ordenado. Eso en el mundo católico, pero en el judaísmo exactamente igual. El gobierno de Israel es el gobierno sionista más ateo del mundo. Porque claro, el Estado de Israel no es una teocracia. Las religiones van por un lugar, institucionales, y va por otro lugar la sociedad, la gente. Pues de esa crisis que hemos vivido de las religiones, hemos pasado a un estadio común de privatización emocional de la religión, que es donde estamos. Hablaré un poquito al final de si es verdad o es un espejismo el que se ha dado en denominar giro católico. ¿Religión sí? No, espiritualidad mejor. Siempre hay alguna, más que alguna española, actriz. Yo soy espiritual pero no soy religiosa. No hay festival de cine en que no encontremos esa definición. Yo soy espiritual, aquí un gran crítico de cine lo sabe perfectamente. Solo el reducto de las que mal llamadas hemos llamado la copla o las folclóricas, sí que dicen yo soy católica, aquí mi virgen de regla, etc, etc, etc. Pero esto es muy importante porque pongo aquí 3 características. La religión se ha convertido en un asunto privado. No cabemos en el Parlamento, no cabemos en la institución educativa, no cabemos en otro tipo de instituciones sociales. Se nos cuestionan iconos tan universales como una cruz en el espacio público. Pero por otro lado, tampoco los católicos o los cristianos en el espacio público están dispuestos a decir con naturalidad, ni imponiendo, ni proponiendo, sino siendo, yo soy de una profesora de religión de un instituto, también fui delegado de enseñanza unos años. Cosa hermosa, cosa hermosa. Se me ha olvidado. No se te puede olvidar, si es que 40 años de ministerio dan mucho de sí, y 65 de vida dan bastante. Y muchísimas gracias de nuevo. Pues aquella profesora de religión
Dice, ¿y tú de qué eres? Dice, yo soy de Cristo. ¿Cómo? No, pero es que aquí hemos vivido a veces los claustros de los institutos muy intensamente politizados. Hoy están de otra manera, hoy están muy profesionales, de lo que yo conozco. Pero aquella decía, yo soy de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Porque yo las cosas que me gustan, los que pone este equipo directivo, les digo adelante, y las que no me gustan les digo no. Y viceversa. Nosotros estamos en una privatización, nos han arrinconado. Las cuestiones religiosas son de la vida privada, son de la sacristía, son de la familia y son para el tiempo libre. Creo que aquí será igual. Nos pueden dejar un poco crecer por la religiosidad popular cuando puede ser una cantera de votos. Podría ser. Pues bueno, si gana, no sé el Hércules por qué liga va, pero el Murcia como está en el subsuelo, pero si ganase el Murcia para pasar a primera, nosotros iríamos, media Murcia, a llevar a la Virgen de la Fuensanta el título de haber ascendido a primera, pero no. Yo me acuerdo cuando Zidane cuando había ganado una copa, una liga y fueron a la Almudena, a Madrid, y Zidane, claro, es musulmán, hay que respetarlo, él no va a decirle nada a la Virgen de la Almudena. Bueno, muy bien. Si es que nosotros estamos convencidos por el ADN del Evangelio que nos ha traído Jesús, que debemos hablar con todos siempre. Y tenemos un peligro que es achantarnos, pero tenemos otro peligro que es la supremacía. Es que ir a pie con los pueblos peregrinos, con los dioses diferentes y con las circunstancias diferentes, es que claro, ir a caballo es otra cosa. Pero ahora estamos privatizados, yo creo que en exceso. Pero es que hemos reducido la experiencia religiosa, todos los nuevos movimientos y realidades eclesiales, casi todas las realidades que más pitan hoy, por decirlo con una palabra más coloquial, pues están abusando de la dimensión emocional de la fe. Yo escribí hace un tiempo que la religión es emocionante, pero no solo emocional, es emocionante. Tener una experiencia de Dios, tener una experiencia cristiana, es transformadora para tu vida. Pero claro, la religión no es solo un asunto de emoción. Privatizada y emocional, pero en una crisis permanente la dimensión institucional. Voy a darle un poco la vuelta a lo que estamos viviendo porque vienen espiritualidades diversas por ahí. Y yo creo que aquí tenemos mucho de lo que he dicho, algo hay que hacer. Pero en el número 5 digo, hemos pasado, al menos oficialmente, de un discurso que no penalizaba la sobreexplotación de la tierra a un discurso incluido en el magisterio pontificio que propone al más alto nivel el cuidado de la tierra. Y ahí sí que hay uno de los frutos a medio plazo de Gaudium et Spes y de todo el espíritu y la letra del concilio. Y lo empezó Benedicto XVI, como todo lo que ha hecho Francisco. Benedicto XVI creo que fue el primer papa que se tomó en serio la reflexión teológica centroeuropea sobre el diálogo del cuidado de la tierra. Él mandó cambiar el término y hablaba de la salvaguarda del creato. Y salvaguardar la creación, nosotros nos decimos naturaleza, los católicos nos decimos naturaleza así como si fuera poco menos que el peldaño anterior a la madre tierra, que es nuestra diosa. No, nosotros hablamos de la creación porque la creación supone la experiencia y la esperanza de un creador y de alguien que providentemente te cuida. Pero no obstante, aquí sí que hay también un vehículo para nuevas espiritualidades. Francisco de Asís no es novedad. Y decir hermana agua, hermano sol, hermana luna, hermana tierra,
creo que entienden. Creo que es otro signo de este cambio de época que les estoy identificando. De la exaltación del cuerpo, que creo que es un fruto, no me parece excelente, de la revolución sexual, de la exaltación del cuerpo. Para muchos, el cuerpo ha pasado de estar reprimido o ignorado, y yo creo que hoy está exaltado y a veces endiosado. De esa exaltación del cuerpo, en esta nueva época, somos mucho más conscientes desde la pandemia de la vulnerabilidad, de la fragilidad. Algunos lo han tomado con mucha fuerza y han dicho, todo viene por las vacunas. Y se han organizado. Y todo viene por la alimentación, dicen otros. Y otros dicen, todo viene por la manipulación que nos han metido un chip. Yo no estoy ahí. Pero no dejo de pensar que quien dialoga tiene que dar a toda persona que está en el diálogo lo que llaman algunos filósofos alemanes un momento de verdad. O sea, la gente no está tan loca para decir algunas cosas que dicen y que luego se convierten en un meme. No, mire usted. Aquí, el que vive junto al mar ve desde la orilla del mar el mundo. Y el que nunca vio el mar, vio desde el desconocimiento y desde la no experiencia de que el mar estaba, ve el mundo. El diálogo para lo que sirve es para sentarnos y no matarnos a palos y no ganar el partido, porque el diálogo no es... Ustedes no pueden poner a dialogar a los tifosi, dicen en Italia. A un madridista con un culé es difícil sentarlos, salvo que sean muy civilizados. De entrada, por si alguien dice lo contrario, yo si algo soy, es que me gusta muy poco el fútbol, pero me gusta un poquito más que ganen los de la ciudad condal que decíamos antiguamente. Es una minoría selecta por esta parte. Pero el deporte vino a decirnos que las guerras se podían librar en el campo deportivo y que los Juegos Olímpicos eran algo más que una sustitución de la guerra de las naciones. De esto hay mucho escrito, y algunos teólogos se están atreviendo a esto también. Pero donde quiero ir es que a poco que tengamos algo de pensamiento y de reflexión, nadie puede exaltar el cuerpo y exaltar la vida humana como la contempla nuestra razón y algunos científicos. De la exaltación del cuerpo hemos pasado a la vulnerabilidad. El acelerador ha sido el tiempo de la pandemia, pero es que esto viene añadido a una crisis permanente de la atención. A mí me gusta un poquito el cine. Dicen, ¿pero vas a poner una película de 106 minutos? Digo, sí. Y me encantaría que la pusiéramos, tomáramos apuntes, la pensáramos en grupo, la volviéramos a ver y dentro de un mes la volviéramos a ver de nuevo. Pero ¿cómo eres? Digo, es que tú eres capaz de ir a las Meninas y ir al Prado y quedarte en la puerta porque has dicho, yo ya he visto las Meninas. Bueno, yo presencié una vez una pelea de 100 chavales universitarios mexicanos en la puerta del Prado con el guía, el guía del colegio, debía ser el profesor de arte, diciendo que ellos se iban a comer una hamburguesa, pero que no iban a entrar a ese museo, ¡qué aburrido! Y el otro dice, ¿usted me comprende? Digo, yo estoy haciendo poco menos que un duelo, porque 100 mexicanos en la puerta del Prado, no creo que fuera la segunda vez que iban a ver las Meninas. Y serían de una gran escuela, con grandes recursos. Pues mire usted, ¿quién tiene hoy el aguante para ver 108 minutos de una película? Y dice, que la película es muy lenta. Digo, que nosotros vamos muy rápidos. Enfócalo ahí. Dice, la película es lenta, la música estaba bien, algún diálogo,
Digo, tú es que estás acostumbrado a las series de televisión. Ahora estamos acostumbrados a las series, a la carta, en tu móvil. Si eso es cine, que venga Dios y que lo vea. Pero en esa situación estamos, no tenemos capacidad de atención. Y si puede haber una experiencia religiosa, o una experiencia cultural de altura, o una experiencia personal honda, solo es si hacemos lo que San Juan de la Cruz llama la atención amorosa. Esta mañana una profe me manda, está lloviendo mucho y están los campos bien bonitos. Dice, ¡qué lujo! Antes de trabajar me he podido parar unas oliveras magníficas entre Alhama y Librilla, la región de Murcia, un prado verde que empezaba a florecer, las oliveras cuajadas ya están apuntando la muestra y la chica ha tenido un momento, está recién casada, ha tenido un momento de contemplación de la naturaleza. Poquita gente goza en la orilla del mar, en la cumbre de un monte, en un paseo, acompañado o solitario, porque la crisis de la atención está hablando de la incapacidad para el silencio. Y el diálogo requiere una escucha atenta, una atención amorosa y requiere sobre todo una integración de todas las dimensiones antropológicas y espirituales de la persona. Crisis de la atención, exaltación de la imagen y consiguiente enfermedad mental. El escalón viene por ahí. Me estoy agobiando, dice el adolescente. Sin palabras, no tiene relato. Me estoy agobiando, lagrimones. Unos tíos con la barba perfectamente arreglada, armarios de 1,80, calzando un 47 de zapato, y le aprietas un poco en una tutoría. Universitarios, me estoy agobiando, lagrimones. Siguiente paso, es que tengo un pico de ansiedad. No, yo es que tengo ansiedad recurrente. No, yo tengo ansiedad crónica. Y tengo a veces temporadas de depresión. Y a veces tengo una depresión endógena, pero en realidad tengo, creo, una depresión exógena. No tenemos que hablar del dolorosísimo drama de chavales que después de ese proceso vivido en secreto, toman determinaciones irrevocables, como la de atentar contra sí mismos. En el último campamento que estuve hace 10-12 años, llevábamos una enfermera en un campamento diocesano, 100 chavales. La enfermería. O sea, el que no tiene alergias, tiene tratamientos crónicos, el que no es TDAH, etcétera, etcétera. Estamos en una sociedad que el icono han sido los adolescentes, pero los adolescentes toman años y van creciendo. La crisis de la atención, el exceso de la imagen en detrimento de la palabra y la enfermedad mental sin tabú como enfermedad común. Estoy poniendo un poco provocativo, espero que haya luego preguntas y podamos dialogar. Ya lo tendrás. De la aportación, esta sí me gusta. En ese diálogo, en este cambio de época, nosotros ya tenemos experiencia de la aportación del cristianismo a la paz, a construir la paz. Cuando los hermanos de la comunidad de San Egidio o los hermanos de Chiara Lubich, los focolares, se han convertido en actores de intermediación en conflictos armados de forma sistemática, significa que ha cuajado esa aportación del cristiano y del cristianismo al trabajo por la paz y por la justicia. He puesto 2 ejemplos de 2 nuevos movimientos que tienen trayectoria. De la contribución o de la aportación del cristianismo al desarrollo. En la Semana de Manos Unidas yo no voy a explicar nada.
que sea la colecta imperada, más importante de la Iglesia en España, que la saquen adelante mujeres que tienen el espíritu de la acción católica y que hablan de tú a tú y son respetadas y respetables dentro de la Iglesia y sobre todo fuera de la Iglesia. Y que la última parroquia pueda hacer una operación enlace y se una con una escuelita africana o con un instituto que está dotándose en América Latina, que no tenemos nada que envidiarle ni a Miserios ni a Adveniat, las grandes organizaciones de ayuda al desarrollo de la Iglesia alemana, cuando la Iglesia alemana tenía otro tipo de experiencia y otro tipo de realidad. De la aportación del cristianismo a la justicia, de la aportación del cristianismo a la libertad, pero sobre todo de la aportación del cristianismo a la dignidad personal. El cuidado de la vida, pues vale tanto la vida del no nacido como del nacido. Ya tenga 80 años en vías de, iba a decir de extinción, pero la muerte no es una extinción, dice uno, dices, tú eres ya de la especie protegida, de la especie en vías de extinción. Digo, no, yo soy especie protegida, que no es lo mismo. A nosotros una persona no nacida nos vale tanto como una persona diagnosticada de una enfermedad terminal, pero nos da igual que haya venido en patera y tenga documentos o no tenga. El tema es que nos habían querido dividir a los cristianos entre los que defienden la vida y que los defienden a los pobres. Y es que hoy el diálogo al interior de la Iglesia nos exige cuidar la familia y la vida y cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda, como nos marca la tradición judeo-cristiana, veterotestamentaria y del mismo Jesús en Mateo 25. Hemos aportado algo, pocos hemos aportado mucho. Y no nos pueden quitar ese guión, no nos puede secuestrar la mentalidad dominante. Ni las izquierdas ni las derechas. Porque como decía aquella mujer, soy de Cristo. Y en algunos casos apoyo a este equipo directivo y en otros casos apoyo a este equipo directivo. Yo me estoy retratando y se va a quedar grabado. De la pervivencia vigorosa de la religiosidad del pueblo y sus oportunidades pastorales. Los jóvenes han venido sin ningún tipo de aprehensión a la religiosidad popular. Clero joven, cristianos jóvenes, y los que tenemos ya bastantes canas, fuimos selectivos y decíamos a extinguir, a combatir los más beligerantes, a ser indiferentes o incluso a despreciar. Fui pregonero de la Semana Santa en Villena, sí, lo ha dicho usted. Yo dije en aquel pregón que había 3 Semanas Santas. La de Jesús en el Evangelio, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, con el escándalo de la cruz, con lo que nos dan los datos bíblicos, las celebraciones litúrgicas que son el eco institucional más valioso que la Iglesia tiene, haced esto en memoria mía, los oficios del Jueves Santo, del Viernes Santo, la Vigilia Pascual, con la reforma litúrgica, que son una joya, pero que no estaba yo en tiempos ni de despreciar, ni de renegar, ni de combatir la Semana Santa en la calle. En Villena la Semana Santa está opacada, que dicen algunos, por las fiestas de moros y cristianos, que lo ocupan todo y lo llenan todo. Pero todavía hemos tenido pequeños grupos que hacían un calvario, que subía las cruces, un entierro del Señor, y ahora tiene, porque los tiempos son de religiosidad renovada, pues tiene gente más joven que está diciendo vamos adelante. Está pasando sobre todo en el sur de España. Bueno, Sevilla es todo. Si ustedes no han tenido en Alicante una magna, nosotros en Murcia la tuvimos en el mes de noviembre. El jubileo de las hermandades y cofradías fue una procesión magna, fenómeno a estudiar, por muchos momentos y por muchos temas.
Pero yo he puesto aquí, comprometiendo mi voz y mi pensamiento, de la pervivencia vigorosa, a pesar de estas actitudes que a veces el clero o algunos cristianos militantes tuvimos, de la pervivencia vigorosa de la religiosidad del pueblo, a lo que yo llamo en este cambio de época oportunidades pastorales. El problema es que aquí no es sustituir el papel pintado en la pared por el estuco, y ahora cargarte el estuco y hacer estuco veneciano, y ahora pared blanca. No es sustituir, es convivir, porque hay muchas formas de seguir a Jesucristo, muchas formas de ser español, muchas formas de ser cristiano y muchas formas de ser culto, libre y persona. Pero hay algunas comunes denominaciones. El noveno, digo, de la comunicación total en la que vivimos a la sed de comunión trascendental. Y aquí engancho con la segunda y última parte de mi intervención. La comunicación es total. La libertad exterior es magnífica. Las oportunidades son únicas. Hay unos congresos en la ciudad de Murcia sobre los seguidores de la Guerra de las Galaxias que tienen nombre, que se concitan, yo qué sé, de personas. Una maravilla. Yo no entiendo nada. Y Star Wars yo vi la primera vez en el Cine COI de la Gran Vía de Murcia y ahí me paré. Porque ese tipo de cine nunca me ha ido. Pero no obstante, uno dice, es que esta generación que tienen ese 5% de los frikis de ese asunto, esta generación no tiene derecho a conocer la verdad, a conocer a Dios. ¿Y qué resulta? Que cuando esas comunicaciones libres y totales, ¿se acuerdan de la serie Big Bang? Una serie interesantísima, eran casi aspirantes al premio Nobel, pero luego vivían en un piso de estudiantes compartido, no había matrimonio más que el de un católico, un judío con una católica o viceversa. Era una cosa muy curiosa aquella serie. Es como la serie Friends. Anticipó lo que hoy es la generación entre 20, 22 años y 35 años. Porque no pueden ni pagar un piso, ni tienen estabilidad emocional, ni se han consagrado a la familia y a la supervivencia de la especie, cosa que nos pagará factura pronto, pero están perfectamente dotados, políglotas, libres y libertinos, pero mendigos de afecto. Mendigos de afecto. De la recuperación de la interioridad y del diálogo. Si nosotros no ofrecemos a nuestros místicos, iremos a Nepal o iremos a Casemira a buscar espiritualidad, como han ido muchos de nuestros contemporáneos. Y el Islam también tiene un rostro místico, que es la comunidad sufi, que cala muchísimo. Vayan ustedes a Benalmádena y verán qué templos hay orientales y qué comunidades, y en todas nuestras pedanías, en todas nuestras serranías, hay comunidades que a nosotros así nos miramos, deben ser sectas, o gente rara, una comuna. Hay una búsqueda, hay una sed importantísima. La consecuencia de este cambio de época es que tenemos una época que ha hecho crisis del tiempo y ha hecho crisis del espacio. Y el ser humano es cualquier cosa, pero es un ser espacio-temporal. Por eso, los cristianos sacamos adelante el gran misterio de nuestra fe, que es único e irrepetible, la encarnación del Verbo. La Santa Trinidad, cuenta San Ignacio en los ejercicios espirituales, viendo el desvarío del mundo, dijo, hagamos redención del mundo. Y dijeron, te toca el Verbo a la segunda persona. Estoy novelándolo, pero ustedes me están entendiendo. O sea, la misericordia de Dios en esa Trinidad inmanente en sí misma se convirtió
en amor de Dios y en un deseo que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que el reino del mal, del pecado, de la injusticia, de la pobreza, sellado con la muerte y herido con la enfermedad, desapareciese. Por lo menos en el horizonte. Eso es la encarnación del Verbo. Dios se ha hecho historia y ha entrado en una cultura y ha vivido en una casa y ha tenido en Nazaret el hogar y el taller, porque ha trabajado con manos de hombre, no son palabras mías. Son 2.500 obispos que las sellaron con el Papa a la cabeza en el Concilio Vaticano II. La encarnación del Verbo es lo único que nos hace únicos. Y el Verbo, dice Filipenses, el Verbo tomó la condición de esclavo, pasó por uno de tantos, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Pero el Padre no lo consintió. Y antes de que llegara el cuarto día, que es cuando empiezan a oler los difuntos, lo rescató y lo exaltó, dándole el nombre sobre todo nombre. Lean el himno de Filipenses. Un Dios sin historia y un Dios atemporal, un Dios sin pueblo y un Dios sin tierra, no es el Dios de Jesús. No cabe Jesús. Hoy nos encontramos en una época con un hambre de Dios, lo he puesto abajo, sed de sentido, sed de silencio, sed de palabra, sed de Dios, sed de espiritualidad, sed de afecto, sed. Un hombre necesita, con los pies en el tiempo, la eternidad, y con los pies en la tierra, la resurrección o la inmortalidad, llámenle como lo tengan más a mano. Uno necesita que esta vida no sea todo, porque esta vida no es nada. Y esto lo tenemos que decir como quien ofrece un tesoro. Los cristianos como el tesoro que nos ha dado la vida. Igual que el científico nos va a dar el tesoro que le ha iluminado grande del misterio y que ha hecho avanzar. Le digo a los alumnos, pero bueno, decidme los avances de la ciencia. Digo, me gustan más los avances de la medicina. Claro, este señor tiene unos cuantos años y miradlo cómo está. Pero nos tomamos algunas dosis por la mañana y por la tarde y por la noche, ¿verdad? Vida normalita. Vida normalita, con algunas pastillitas hacemos todos. Casi ninguna. Casi ninguna, privilegio total. Digo este señor porque ha dicho, lo haremos con familiaridad. Claro, nosotros, gracias a los avances de la medicina, estamos donde estamos. Gracias a los avances de la ciencia, estamos donde estamos. Pero nosotros podemos aportar en ese diálogo fraterno, en ese diálogo que yo llamaría, podemos aportar el sentido del sufrimiento, el sentido de la guerra y de la paz, el sentido de la justicia y de la injusticia, el sentido de la vida y de la muerte. Podemos aportar la persona del Señor, pero también los valores del reino y el relato del Evangelio. Tú cuentas el Evangelio de otra manera. Dice, ¿cuál es la pedagogía de Jesús? Yo he sido también profesor de historia de la educación cristiana. Digo, Jesús es un maestro magnífico. No es un embustero, escucha, hace alguna pregunta y cuenta alguna historia. Luego sus discípulos compilaron el Sermón del Monte. Os recomiendo el capítulo de Chosen, donde Mateo recopila y está tomando nota y parece que es una gran puesta en escena del Sermón del Monte. Pero Jesús conoció a muy pocas personas, visitó unos cuantos kilómetros, dijo e hizo algún signo extraordinario, pero no fue más que un hombre tan humano, que solo así puede ser Dios, porque a veces somos tan humanos que somos del adversario, pero ese es otro discurso. Y me hago una pregunta al final y se la lanzo. Seguro que ustedes, si están atentos a la realidad de la sociología
de la opinión periodística pública o publicada y si están un poco atentos de los mentideros, habrán oído hablar del giro católico. Pues ustedes pongan la palabra giro católico y seguro lo dijo ya solemnemente en su último discurso a la Asamblea Plenaria don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Ustedes habrán oído hablar del último disco de Rosalía. Ustedes sabrán que hay pues cosas aparentemente para algunos extravagantes y para otros deliciosas, como los grandes, bueno, donde mismo tuvo el gran mitin Podemos, pues Hakuna llenó el mismo escenario. Y hace 2 semanas un concierto de miles de personas con una exposición del Santísimo. Yo creo que yo me pongo un poco así, cuando el Santísimo ya lo llevan para todo, yo soy un clásico y digo, cuidadín, cuidadín, pero el concierto llamados. Tenemos una serie de indicativos que no solo nos están diciendo que hay sed de espiritualidad, que hay sed de silencio, de sentido, sino que hay sed de Dios. Y en esa sed de Dios, también las nuevas generaciones no tienen ningún sentimiento ni pro-católico ni anticatólico. Si se sienten bien, se montan en un autobús y se van a una JMJ. Y si no se sienten bien, pues no se montan. Y sale Amaya en Nochevieja, y yo me dio un gusto verlos de nuevo a La Oreja de Van Gogh con Amaya cantando. Lo vi después, porque yo esa noche hice unas vísperas solemnes, hice un Te Deum y me dediqué a la cosa católica, que me va bastante más por muchos motivos. Pero el nuevo single de La Oreja de Van Gogh, ella se descubre, llevaba un impermeable, no sé cómo se llamará ahora, porque las palabras cambian, guapísima, dice, creo en Dios a mi manera. Es el estribillo de la última canción, porque el pop también va por delante, el cine va por delante, 4 chiflaos van por delante. Y luego todos les imitamos. El día que Madonna se colgó un rosario al cuello, eran los años 90, yo dije, ¡qué marketing! ¡Qué irreverencia! Bueno, yo ahí lo dejo. ¿Hay un giro católico? En Francia nos está diciendo la cantidad de miles de personas que han pedido el bautismo de adultos. La confirmación en las iglesias cristianas, católicas, ha sufrido una gran crisis después del concilio, reverdeció cuando las catequesis eran de confirmación, luego algunos han querido bajarlas a casi la 3ª infancia porque se confirmaban y se marchaban, pero ahora hay un fenómeno silencioso de unas confirmaciones de adultos muy sabrosas para poder hablar con franqueza a adultos single o casados, profesionales. Algunos van y te dicen, es que si quiero ser padrino de bautismo de mi sobrino, dice el párroco que tengo que estar confirmado. ¿Aquí cuánto tiempo se tarda? Bueno, vamos a ver. Hay gente para todo. Pero bueno, si el Pisuerga pasa por Valladolid, sabemos por dónde podemos terminar. Creo que yo estaría atento a no vivir de los clichés del posconcilio, a no vivir de los clichés de la transición, a no vivir de los clichés de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, ni de siquiera a favor o en contra de Francisco. Yo estaría atento a abrazarme al misterio, a intensificar la oración y a pedirle al Señor luz para hablar con todos, con nuestras obras, y no solo con un sermoncito bien preparado. Yo creo que no es un marketing el giro católico, lo escribió el otro día en un artículo del País magnífico, en contra, por supuesto, un escritor, pero en el mismo periódico hubo otra persona que representa un grupo que dijo lo contrario. Yo dije, bien. Algunas plataformas digitales se han puesto muy en contra del giro católico, otras muy escépticas, pero el giro católico va por lo suyo, va por lo suyo. Si tú tienes un móvil y te comunicas con quien quieras, y tienes grupos de iguales y ves que el líder group va a un sitio,
No les quiero cansar más porque he abusado. 40 minutos largos llevo, no 60. Pero hay tiempo, ya les digo, para los que deseen, y ojalá el ciclo con este pórtico les vaya ayudando, porque hay muchos caminitos en el desierto. Y todo el que camina en el desierto abre camino. No hay una autopista hacia el cielo. Bueno, Carlo Acutis lo vamos a respetar, pero así está. Yo quería traer un poco de agua.